Ya entonces, ¿sí me escuchan? Sí, sí, escucho. Ya, gracias. Bueno, entonces de lo que quedó pendiente la última vez fue esto de que estamos hablando de los métodos de medición de la PA y Doctor, pues ahora vamos, sí, Doc, por diga. favor repita, pero muy rápido lo que empezó diciendo para hacer un resumen y de ahí continúa, ¿ya? Ah, ya, Por favor, entonces también, ya. por favor, Bueno, muy rápido. entonces, ya. Entonces tenemos lo que son los métodos convencional y automática no presenciada. Esto es dentro de consulta y la PA fuera de consulta mediante el mapa y AMPA. Entonces, decimos que el método convencional se va a basar en 3 mediciones separadas y cada medición entre 1 a 2 minutos. ¿Y cómo se saca el promedio de la PA? Mediante las 2 últimas mediciones obtenidas. También es necesario considerar que, que pacientes que tienen fibrilación auricular o que tienen inestabilidad en sus mediciones, es necesario hacer mediciones adicionales. Ya. Además que en la primera consulta siempre se sugiere que se deba de tomar la PA en ambos brazos. Porque, por ejemplo, en el caso de que haya una diferencia de PA de 15 o más milímetros de mercurio, pues posiblemente estemos ante un paciente con patología ateromatosa, ¿ya? Entonces, también en el caso de pacientes que tengan una PA, o sea, en un brazo mayor, pues ese brazo será el que se considerará posteriormente para sus mediciones. Asimismo, se debe de tomar la PA en bipedestación en aquellos pacientes con hipotensión ortostática. Y pues, ¿cómo se confirma? El hecho de que si la PA sistólica sale mayor o igual a 20 milímetros de mercurio o la diastólica mayor o igual a 10, o sea, pero esto en una diferencia, o sea, una reducción significativa en cuanto a la PA en sedestación, entonces se confirma esto de la hipotensión ortostática. Asimismo, decimos de la medición automática no presenciada, que Mario, se basará en... Sí, Doc. Mario, por favor, cuando hagamos la siguiente evaluación, hay que considerar esto como pregunta de evaluación, ¿no? ¿Cómo es la medición correcta de la presión arterial? ¿Sí? Ah, ya, Continúa. Doc. Ya. Entonces se basará en un registro automático de múltiples lecturas, ¿ya? Y esto, pues obviamente va a mejorar la reproducibilidad de la medición, va a disminuir esto, el efecto de bata blanca, porque el paciente va a estar un poco aislado con este dispositivo que va a ir registrando su PA. Y por tanto, los valores de PA van a estar disminuidos en relación al convencional e incluso suelen ser similares o menores al MAPA y al AMPA, que es fuera de consulta. Se evidencia valores de PA sistólica por el método convencional que suelen ser de 5 a 15 milímetros de mercurio más alto que esta medición automática no presenciada. Y pues se sugiere que, o sea, se recomienda que el diagnóstico de hipertensión arterial no se deba de hacer a la primera consulta y a la primera medición. Eso hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, lo que respecta a la medición de PA fuera de consulta por el AMPA, que es la automedición de la PA domiciliaria, y el MAPA, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, decimos que en el primer caso se basará en una media de todas las lecturas en un lapso de tiempo de 6 a 7 días aproximadamente, o por lo menos de 3 días consecutivos. ¿Y cómo son estas lecturas? Son 2 sesiones. Como ustedes ven, es una en la mañana y otra en la noche. Y en cada sesión, pues, se basará en 2 mediciones. Y entre cada medición, pues, un tiempo de 1 a 2 minutos. Y como ya se ha dicho, pues, antes el paciente tiene que estar relajado, reposo unos 5 minutos antes de tomarle la PA a la primera medición. Por el método AMPA, pues dice que predice mejor la morbimortalidad cardiovascular que la PA medida en consulta y el paciente va a tener una mejor adherencia al control y además no solamente eso, sino es que cuando se hace el seguimiento de un paciente que está ya bajo tratamiento, entonces para evaluar la efectividad de este medicamento también se utiliza el AMPA, no solamente como criterio diagnóstico. El MAPA ya es como decir el gol estándar para el diagnóstico de PA y esto se basará en media de lecturas en un tiempo, por lo general suele ser de 24 horas, ¿ya? Y este es un mejor predictor de daño orgánico inducido por hipertensión arterial que la PA medida en consulta, y eso es obvio. ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo decimos de que se basan estas lecturas? Pues esto se lo va a calibrar al dispositivo que tome PA a intervalos de 15 a 30 minutos, con una media también de la PA diurna y nocturna y también de la medida de 24 horas de la PA. Entonces vemos aquí la tablita, pues,
y pues es en base a los valores de la Sociedad Europea de Cardiología o también de la JNS7, pero de la AJA no. La AJA tiene un criterio de 130-80, entonces si se dan cuenta, ese es de la europea. Entonces, si vemos el AMPA, el domiciliario, nos damos cuenta aquí abajo que dice que se considera como hipertensión arterial a una sistólica mayor o igual a 135 o una diastólica mayor o igual a 80. Y obviamente se dan cuenta que es un poco menor a esos valores de consulta por el hecho de que se evita el efecto de bata blanca y otros factores más, ¿ya? Y en el caso del mapa, si se dan cuenta, tenemos aquí la media diurna, nocturna y promedio de 24 horas. Igualmente son valores disminuidos al de la consulta. Entonces, por eso es que se consideran criterios de mayor certeza para el diagnóstico de hipertensión arterial. Eh, y si se dan cuenta aquí, en la media nocturna, es el valor, tanto en la sistólica como en la diastólica, los valores más disminuidos, por el hecho de que durante el sueño, en una persona normal suelen disminuir, pero hay situaciones en las que estas no disminuyen. Y es, por ejemplo, en alteraciones del sueño, obesidad, ingesta excesiva de sal, hipotensión ortostática en la edad avanzada. Entonces, todo eso se debe de tomar en cuenta en la evaluación diagnóstica, ¿ya? Entonces decimos que tenemos varias guías, varias organizaciones en el que nos dicen, nos hablan sobre este diagnóstico de hipertensión arterial, pero más que todo del número de lecturas confirmatorias y de las visitas que se deban de realizar. Pero ninguna de estas organizaciones o guías nos demuestran un valor así o son específicas. Por ejemplo, hagamos un repaso de la JNC 6 y 7 que pues nos hablan de un promedio de 2 o más visitas después de un tamizaje inicial. ¿Qué nos dice la OMS? O sea, se reportan pues múltiples mediciones de PA efectuadas en varios días, pero no nos dicen cuántos días o en qué lapso de tiempo. La NICE es un poco más específica. La guía británica nos dice que se debe de realizar 2 o más mediciones por cada visita en hasta 4 ocasiones distintas. Pero lo que podemos llegar a concluir, o sea, en sí es que no son específicas, pero lo que sí es que se requieren múltiples lecturas en varias visitas, pero no se dice el tiempo, o sea, el número de visitas, todo esto para el diagnóstico de hipertensión arterial. Porque cuando les dije al principio, no en la primera visita y no en la primera medición, ¿ya? Y hay que tomar distintos factores a considerar en el paciente. Entonces, por eso ahorita vamos a hablar de la evaluación diagnóstica. En lo que respecta ahorita al diagnóstico. Entonces tenemos aquí, hay varios criterios a considerar y tenemos el primer criterio, ¿ya? Este de aquí, que pues en el caso de una urgencia o emergencia hipertensiva, paciente con una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 o una diástole mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, podríamos estar ya diagnosticando de hipertensión arterial sin realizar lecturas confirmatorias, ¿ya? Ese es un primer criterio. El segundo criterio es este. Cuando un paciente tiene una presión sistólica mayor o igual a 160 o una diastólica mayor o igual a 100, pero que también tiene un daño de órgano diana, entonces podríamos ya considerar que ese paciente tiene hipertensión arterial. Entonces estos son los dos criterios. Pero ¿qué pasa si este paciente tiene este criterio pero no tiene daño de órgano diana? Entonces nos enfrentamos a este nivel. Y pues se deberá de realizar esto de la medición fuera de consulta, el AMPA, que es la automedición domiciliaria. Entonces ahí el médico le indicará pues cómo deberá realizarse, algún dispositivo que deba de comprarse y todo eso. Y pues después, como ya les expliqué, las lecturas en qué consisten, después de todo ese promedio que se ha realizado, si se obtiene una PA media diurna sistólica mayor o igual a 130 o una diastólica mayor o igual a 80 milímetros de mercurio, pues se diagnostica de hipertensión arterial en el paciente. Pero si no es así, son valores menores a estos, pues posiblemente estemos ante una hipertensión de bata blanca, porque recordemos que al principio nos dio se produce una hipertensión, ya sea de grado 1, de grado 2, o hasta de grado 3, bueno, no de grado 3, de grado 1 más que todo, y por el AMPA no le salió hipertensión,
Entonces, posiblemente sea del efecto de bata blanca. Pero vamos a seguir evaluando, no nos vamos a quedar allí. Entonces, vamos a realizar el mapa. Y otra cosa es que si no se realizó el AMPA, no compró el dispositivo o no siguió constante con las mediciones, pues entonces consideramos, no podemos considerar su rendimiento. Entonces, se evalúa aquí ahora por el mapa. De hecho, este es el gol estándar, la medición ambulatoria de la presión arterial. Entonces, pues vamos a evaluar su rendimiento, una media de la PA en 24 horas, con una sístole mayor o igual a 130 o una diástole mayor o igual a 80. Si cumple con este criterio, pues se diagnostica hipertensión al paciente. Y si no, pues se confirma esto, lo que vi al principio, un posible efecto de bata blanca, y ahorita se confirma la hipertensión de bata blanca. Ahora, si no se realizó el mapa, pues obviamente lo que nos queda, o sea, desde un principio, es esto de la medición de la PA en consulta. Porque esto de acá fue en consulta, esto de aquí en consulta, pero aquí vamos a realizar otras mediciones más y espaciadas en semanas o meses. No nos dice un tiempo determinado porque no hay una guía o una organización que nos diga en este tiempo se deberá realizar la toma de la PA, o sea, como lecturas confirmatorias. Eso ya dependerá también del especialista y cómo vaya a llevar a cabo el proceso. Entonces, si la PA promedio sale que la sístole es mayor, o sea, sistólica es mayor o igual a 130, o la diastólica es mayor o igual a 80, pues se le diagnostica de hipertensión al paciente. Ojo, pero solo esto es en base a la toma de la presión convencional dentro de consulta, ¿ya? Y pues, si no es así este criterio, pues se le descarta de hipertensión arterial a este paciente. Y pues este protocolo se basa en cuanto a los valores de la presión arterial según la AJA, ¿ya? Porque si se dan cuenta, aquí dice 130-80, en cambio la Sociedad Europea o la JNS7 consideran hipertensión arterial de grado 1 a partir de 140-90. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Y por último, esto de la evaluación diagnóstica, algo generalizado, pues debemos de realizarle al paciente pues para evaluar la extensión del daño a los órganos diana, también enfermedad cardiovascular renal preexistente, si es que llega a tener, factores de riesgo cardiovascular, factores de estilo de vida, sustancias interferentes, medicamentos que estén agravando la situación del paciente o que estén aplacando el efecto de otros fármacos. Y pues vamos a tomar en cuenta varias cosas aquí, desde lo que es el historial, pues aquí pues buscaremos aquellos hechos o antecedentes que nos ayuden a determinar la presencia de estos factores precipitantes o agravantes, la duración de la hipertensión arterial, la extensión del daño, el historial familiar, la ingesta de medicamentos, el historial dietético, pero también, o sea, es meritorio tener en cuenta la historia nefrológica. O sea, porque la existencia previa, por ejemplo, de una glomerulonefritis, una proteinuria, infecciones urinarias, o, por ejemplo, una historia de hematuria, poliuria, nicturia, pueden sugerir un posible origen renal de la hipertensión arterial en este paciente. Asimismo, también el caso del examen físico. O sea, por lo general, decimos que en la mayoría de los pacientes con hipertensión arterial esencial no complicada, ya sea la inspección o palpación, o sea, lo que se le examina al paciente no va a revelar signos característicos que nos diferencien de una persona normotensa, pero sí que podemos notar algunos signos sugestivos de hipertensión arterial secundaria, entonces por eso es necesario realizarle una correcta examinación al paciente. Y bueno, y esto como prueba, esto del examen fundoscópico, pues servirá para evaluar retinopatía hipertensiva también como consecuencia de una hipertensión arterial. Asimismo también la realización de pruebas de laboratorio, pero eso sí, una vez que ya se le ha confirmado hipertensión arterial en este paciente, para posiblemente evaluar riesgo o sea, daño de órgano diana, o evaluar la presencia de otros factores de riesgo cardiovasculares principales o emergentes. Entonces ya hablamos de esta prueba rutinaria, el hemograma completo, la química sanguínea para la determinación electrolítica, creatinina, incluso hasta, por ejemplo, el calcio, potasio es muy importante porque si nos referimos al calcio, decimos que podría ser que si el paciente tenga alguna hipercalcemia, entonces
sería una limitación en la administración de estos pacientes con hipertensión arterial, el uso de diuréticos tiacídicos. Porque como ya se revisó en anteriores clases esto del mecanismo de acción, que era inhibir la reabsorción de sodio y cloro, pero también va a aumentar la reabsorción de calcio. Y si estamos hablando de un paciente con hipercalcemia, entonces nos va a exacerbar este estado en este paciente. Igual funciona con el potasio. Entonces, en el caso de los diuréticos ahorradores de potasio, entonces eso, todo hay que tomar en cuenta. Por eso se realiza estas pruebas, no solamente para su control, sino también para evaluar qué tratamiento darle al paciente. Los análisis de orina, en los casos que se requieran, deberán complementarse con el análisis de orina de 24 horas para la cuantificación de proteinuria o la excreción de creatinina para el índice del filtrado glomerular. El perfil lipídico, pues como ya se conoce, esto del colesterol HDL, LDL, los triglicéridos, son importantes factores de riesgo, pacientes con hiperlipemias, dislipidemias. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Igualmente, los niveles de glucosa en sangre, que son sugestivos de estos disturbios metabólicos crónicos, que es la diabetes mellitus. Y asimismo, también sí se podría hacer una prueba adicional, como un electrocardiograma de 12 derivaciones, para poder evaluar otros factores que estén atenuando en este paciente con hipertensión arterial. O también incluso con el hecho de visualizar posibles, o sea, el hecho de que tenga una hipertensión, perdón, una hipertrofia ventricular izquierda. Al igual el método ecográfico, aunque su uso está un poquito limitado, por lo que mejor se recomienda este SG, que es más completo y un poco más barato, digo. Entonces, eso en cuanto a la evaluación diagnóstica de un paciente con hipertensión arterial. Y pues ahora en lo que respecta al artículo, mi compañero, porfis. ¿Cómo están? Muy buenos días. Continuando con el artículo, bueno, este artículo nos llama mucho la atención porque es un artículo súper actual y está en una ciudad vecina de Latinoamérica, como lo es Brasil, ¿no? Entonces, bueno, directamente yendo al contexto del artículo, este artículo nos habla que en general en este año 2020 se elevó mucho la cantidad de personas que presentaban hipertensión arterial. Como lo comenta en el artículo, puede ser a origen psicógeno, como nos comentaba, por el confinamiento que estos sufrieron. También por la desorganización en el momento de la alimentación, el sedentarismo, y nos comenta que las tasas de hipertensión arterial en personas con edades superiores a 65 años se elevan de cada 10 personas, 9 de ellas presentan hipertensión arterial. Al igual que los jóvenes adultos en edad de superior a 25 años o igual a esta, están con alrededor de 1 de cada 4 personas que se han presentado al centro de salud presentan hipertensión arterial. Como vemos, sería el 25%, entonces estamos hablando de un índice súper alto, ¿no?, que se presentó. Entonces, bueno, aquí en esta guía nos dan indicaciones de cómo tratar de regularizar esto, ¿no? Con lo que sería mejor alimenticia, inducir a las personas a que hagan un poco de deporte, que no se encuentren tan sedentarias. Y bueno, eso es en principal sería el artículo. Con todo, muchas gracias por la atención prestada y con eso culminaríamos la hipertensión arterial, Doc. Un momentito, por favor.